Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar acompañándolos en esta oportunidad para traer la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Es una alegría para mí poder compartir, especialmente en este momento particular que estaba viviendo la iglesia del Complejo Evangélico Pilar, celebrando el 40 aniversario de la iniciación de la iglesia. Y con referencia a esto, hace algunos meses, en la lectura diaria devocional que hacemos con mi esposa, leí este pasaje de Deuteronomio capítulo 29 y pensé justamente qué lindo pasaje para traerlo a la consideración de los hermanos con motivo del 40 aniversario. Así que voy a leer desde el versículo 2 al 5, pero de manera selectiva. No voy a leer los versículos de corrido, voy a elegir algunos renglones, no con la intención de sacar de contexto la historia, porque vamos a hacer referencia a ella, pero sí para acoplarla a este acontecimiento que estamos transitando en estos días. Así que voy a leer Deuteronomio 29 del 2 al 5. Dice: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho, las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas. Y Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Y yo os he traído 40 años, dice el Señor, al pueblo de Israel. Yendo a la historia de Deuteronomio, Moisés, por ordenanza de Dios, les presenta un relato de todo lo que sucedió durante los 40 años, porque la generación que había salido de Egipto ya había muerto toda, excepto Josué y Caleb, y Moisés hasta este momento. Pero sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero en sus últimos días estuvo haciendo una reseña de la historia y volviendo a presentar las ordenanzas de Dios para esta nueva generación, porque de los que salieron de Egipto, los mayores de 20 años murieron todos en el desierto. Y a este momento llegaron los que en aquella oportunidad tenían menos de 20 años y los que nacieron durante la peregrinación en el desierto, y tal vez algunos que se hayan agregado también. Pero llegaron a esta instancia en que debían entrar a la tierra prometida y Dios, por medio de Moisés, le hace una reseña de todos esos acontecimientos. Y nosotros, estos días pasados, fuimos testigos también de la reseña histórica del inicio de la obra aquí en el Complejo Evangélico Pilar. Y hemos visto distintos matices. Y nos enteramos, algunos, de algunos detalles que no conocíamos o tal vez nos refrescaron un poquito la memoria: cómo se inició la obra, quiénes fueron los pioneros, cómo fue el sentir de los hermanos que desearon iniciar esta tarea, cómo el Señor les proveyó, lo que dieron cada uno de sus propios medios, lo que recibieron también de corazones de hermanos que sintieron en otras latitudes el colaborar con esta tarea, con esta obra, los que colaboraron físicamente, personalmente, estando aquí por años, los que se agregaron, los que se convirtieron aquí, los que nos agregamos, como en el caso de mi familia. Y vimos también en los recuerdos fotográficos algunos que ya no se peinan más,
algunos que se peinaban en ese momento pero no se afeitaban y ahora ya no se peinan pero se afeitan. 40 años son muchos años, es toda una vida. De hecho mi señor y yo tenemos 41 años de casados, pero tenemos toda una trayectoria. Los hermanos de la iglesia pueden contar un sinnúmero de experiencias y de vivencias que nos quedamos asombrados, alegremente asombrados. Afortunadamente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Cuando pasa el tiempo y reflexionamos y recordamos, afortunadamente nos quedan los buenos recuerdos. Aunque al presente tal vez estemos pasando dificultades, pero siempre quedan los buenos recuerdos. Y para volver al libro de Deuteronomio y al libro de la historia del pueblo de Israel durante estos 40 años, hice una ojeada en la Biblia muy superficial para ver qué sucesos de ese tiempo nosotros podemos experimentar o pudimos haber experimentado o pudimos haber transitado igualmente como ellos. Y hice una lista de cosas que sucedieron y que sin duda también nos pudieron haber pasado a nosotros. Y se las voy a compartir. Seguramente los que estuvieron más años en la iglesia pueden decir, nos pasó algo parecido, esto me pasó a mí, esto nos pasó a nosotros, esto pasó en la iglesia. Seguramente no tuvimos que ser perseguidos por el ejército más poderoso del mundo, ni atravesamos el Mar Rojo en seco. Pero algunas de las vivencias seguramente las podemos apropiar en nuestra experiencia. Y se las voy a compartir, porque sin duda, durante 40 años sucedieron cosas. Tal vez hubo momentos de peligro, de miedos, traiciones, peleas, guerras, peleas internas, guerras externas, desobediencia, castigo, muerte, idolatría, mandamientos, ordenanzas, obediencias, sacrificio, perdón, milagros, maravillas, destrucción, maldición, arrepentimiento, bendiciones, construcción, promesas, pecado, alianzas, enemigos, rencillas, reproches, falsos profetas, mentiras, dolor, enfermedad, tristeza, organización, censo, nacimientos, comida, maná, el alimento de Dios, ofrendas, exhortación, oraciones, intercesiones, fiestas, alegrías y muchísimas cosas más. Seguramente, trayendo a la memoria, habremos pasado algunas de estas alternativas, sin duda, y las estaremos pasando también ahora tal vez. Vemos lamentablemente algunas ausencias, escuchamos algunas ofensas, algunos ofendidos, y quisiéramos poder restaurar y amar y traer nuevamente. Recordaba hace unos días una historia que escuché una vez. No la recuerdo textualmente como la escuché, pero voy a poner mi impronta para compartirla con ustedes. Seguramente también alguna vez ustedes la pudieron haber escuchado. Se refiere a un creyente que no sé si en un sueño
o es una novela, pero el relato es que se encuentra con Dios. Y observan el trayecto de toda la vida del creyente, todas las situaciones, y ve como en un sendero las distintas alternativas que fue recorriendo a lo largo de su vida como creyente. Y recordaba cada situación. Y entonces el creyente le decía al Señor, me acuerdo en esta oportunidad qué alegría que teníamos. Pero ahí veo que hay huellas en el camino. Y son 2 pares de huellas. ¿Con quién transitaba yo? Y el Señor le dice, yo estaba contigo en la alegría. Y más adelante vieron otra alternativa, de lucha, de tribulación. Y ahí también estabas conmigo porque estaban las 2 pares de huellas. En la lucha y en la tribulación también estuve con vos, le dijo el Señor. Y más adelante en el transcurso de esta historia, ven otra situación que le trae a la memoria al creyente. Y dice, aquí tuve mucho dolor. Aquí tuve tristeza. ¿También estabas conmigo? También estaba contigo, le contesta el Señor. Y más adelante ve una alternativa de su vida que fue muy difícil. Y el creyente le dice, Señor, me acuerdo esta prueba, tan difícil, tan larga, tan triste, tan penosa, pero ahí veo que hay una sola huella, me dejaste solo, Señor. Y el Señor le dice, esa huella es la mía, yo te llevaba en mis brazos. Transitamos este camino, pero yo te llevé en andas. Y así nos pasa a nosotros. Cuando estamos en esta vida, el Señor nunca nos deja solos. El Señor siempre nos trae. Y por eso es que tenemos que recordar que yo he traído 40 años. El Señor nos trajo 40 años. No podemos decir ninguno de nosotros, ni los que nos incorporamos a la iglesia hace poco, ni los que tienen más años en la congregación, ni los fundadores. Nadie puede decir, esto lo logramos por nuestro esfuerzo, esto lo logramos por nuestro mérito, esto lo logramos por nuestra capacidad, esto lo logramos por nuestra inteligencia, sino que tenemos que expresar, esto lo hizo Dios. Estos 40 años nos trajo Dios y nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Gloria a Dios. Debemos dar la gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y damos gracias porque sin duda el Señor encauza nuestros pasos y nuestros caminos para llevarnos hasta este lugar. Y nosotros personalmente también le damos gracias. Venimos de otra congregación, servimos al Señor en otros lugares. Y el Señor ahora nos trajo acá, hace 7 años que nos congregábamos acá y estamos muy felices y gozosos y deseamos continuar y servir al Señor y disponemos de lo que el Señor nos da para que podamos colaborar mínimamente en su obra. Pero hasta aquí nos trajo el Señor, estos 40 años. Y no termina acá la historia, porque sin duda, así como el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Jordán y ingresar a la tierra prometida, ingresar en una nueva instancia de la historia, nosotros también debemos continuar. Y ahora se requiere que seamos valientes. Les voy a leer un versículo conocidísimo, unos capítulos más adelante
de Deuteronomio 29. En Josué capítulo 1 dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora se requiere que seamos valientes, que yo sea valiente, que vos seas valiente, que seamos valientes, porque ahora en lo que continúa, que estamos en este periodo próximo a la venida del Señor, esperamos que el Señor venga a buscar a su iglesia, se requiere que seamos valientes. Voy a leer un versículo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. La palabra dispensadores, aquí podemos darle una igualdad o una referencia, una procedencia, mejor dicho, de dispensación, para que podamos entenderlo. Y según el comentario de Scofield, dice que dispensador o dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a la obediencia a Dios. Es un periodo durante el cual el hombre es probado respecto a la obediencia de Dios. Y se requiere, como leímos recién en Corintios, que los dispensadores sean hallados fieles. Que sean hallados fieles. Una palabra más actual para interpretar tal vez esta terminología que tiene la versión 909, en la versión 60 dice administradores. En la 909 dice dispensadores. Para asociar al término podemos decir el dispenser, que es aquel aparato que usamos para servirnos o para servir. Y nosotros somos siervos de Dios. Y es necesario que los hombres nos tengan por ministros. ¿Qué son los ministros? No son los que nosotros conocemos del gobierno. El ministro es justamente un siervo. Tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Esto nos pide el Señor, que seamos hallados fieles. En este tiempo que comenzamos ahora, transitamos 40 años, pero la vida eclesiástica continúa. Nuestra vida en los caminos del Señor continúa. Y volviendo al libro de Josué, dice desde el versículo 7, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Como fue con el pueblo de Israel. Durante las noches, con la nube, la llama, para alumbrarlos y para calentarlos, durante el día con la nube, para cubrirlos del sol y del calor, y de esa manera también los guiaba en todo su tránsito. El Señor será con nosotros
en el futuro, como fue estos 40 años. Pero se requiere ahora que seamos valientes para poner en práctica y obedecer la palabra de Dios y ser buenos dispensadores, fieles dispensadores de Cristo. Que el Señor nos bendiga.